Pero vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias una vez más porque tú has sido bueno y fiel. Gracias, Señor, porque permites que mis hermanos estén aquí. Gracias, Padre, porque nos has ayudado en la semana. Hemos visto, Señor, tu misericordia en cada uno de estos días. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos en esta noche. Permite que, Señor, tu palabra nos aliente. Tu palabra, Señor, nos conforte. Tu palabra, Señor, nos instruya. Y que, Señor, podamos sacar lo mejor que podamos de ella, Padre. Gracias, gracias. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si tienen su Biblia, puede ir a Romanos 3 ahora. Romanos 3. Pues vamos a ver los primeros 20 versículos. Amén. Hermanos, estamos mirando este libro versículo por versículo, ¿verdad? Y hoy miraremos los últimos 20 versículos de la primera división mayor de Romanos. Pablo, hermanos, expone sus argumentos finales en el caso de Dios contra la humanidad. El propósito, hermanos, de esta sección es mostrar que todo el mundo necesita a Jesucristo, o sea, necesitan salvación. Entonces, déjenme dar un repaso rápido. Hay 5 divisiones mayores en Romanos. Una es el pecado, luego la salvación, luego la santificación, luego la soberanía y luego el servicio. Entonces, la primera sección trata del por qué necesitamos a Cristo Jesús, por qué necesitamos ser salvos. Hemos mirado, hermanos, el hecho de que Dios se revela al hombre por la naturaleza, por nuestra conciencia, y a los judíos se les revela por la ley. Entonces, como resultado, todo el mundo es responsable. O sea, tanto judíos como gentiles son responsables y son culpables ante Dios. Pablo entonces construye este caso, hermanos, tomando varios grupos y demostrando por qué son culpables. ¿Se acuerdan esos 3 grupos? Los rebeldes del capítulo 1, luego los respetables, ¿verdad?, del capítulo 2, y luego los religiosos. Entonces, hoy concluimos esta sección. No voy a decir la semana que entra, porque la semana que entra tenemos lo de las mujeres, pero la próxima semana entraremos en las buenas noticias. Hoy, hermanos, Pablo hace un resumen de todo lo que hemos mirado en las últimas 5 semanas y saca algunas conclusiones. Les dije, hermanos, al principio que miráramos esta primera sección, como un caso en la corte. O sea, digamos que Pablo es el fiscal o el acusador, diciendo que todo el mundo ha hecho algo malo en su vida y por lo tanto va a ser juzgado. Y como resultado, entonces necesitamos un salvador. En esta sección, hermanos, hace lo que cualquier abogado haría, la sección que vamos a ver hoy. Al concluir un caso, fíjense, un abogado comúnmente hace 3 cosas. Primero, anticipa las preguntas que están en las mentes del jurado y las contesta por adelantado. Pablo, hermanos, da sus argumentos finales en los primeros 9 versículos de este capítulo. Luego, él aporta más evidencia, trae algunos testimonios y citas del Antiguo Testamento para apoyar lo que está diciendo. Y en tercer lugar, en los últimos versículos, resume su conclusión y pide el veredicto. Entonces, en los primeros 8 versículos de este capítulo, Pablo hace algunas preguntas y da también las respuestas. Hay 5 preguntas y 5 respuestas. Estas preguntas, hermanos, son como excusas o objeciones que estarían en la mente de los judíos al estar Pablo exponiéndoles todo esto. La sección que vamos a mirar hoy, hermanos, es sin duda la más difícil de entender en el libro de Romanos. Y es también, hermanos, una de las más difíciles en toda la Biblia. O sea que si entendemos que Pablo está haciendo las preguntas y él mismo las está contestando, entonces va a tener más sentido.
Ahora, el trasfondo de estas preguntas está en el capítulo anterior. Pablo acaba de decirles a los judíos que su religión nunca les llevará al cielo. De hecho, dice que ninguna religión nos llevará al cielo. Al leer el capítulo 2, hermanos, pareciera que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Pablo no está diciendo eso. Lo que dice es que nadie es inocente. Es como que Pablo, hermanos, está cara a cara con los que lo interrumpen. Estos judíos tienen muchas preguntas, tienen como excusas, y Pablo contesta estas preguntas en estos primeros 9 versículos. Entonces vamos a ir a la pregunta número 1, capítulo 3, verso 1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice, hermanos, algunos de ustedes están pensando, ¿por qué hacer todo lo que hacemos? Si por hacer buenas obras, asistir a la iglesia, ser circuncidado, guardar la ley, observar las fiestas judías, no gano la entrada al cielo. Entonces, ¿por qué debería de hacer tales cosas? ¿Hay alguna ventaja en ser judío y no gentil, si al final todos somos culpables? Entonces Pablo contesta en el versículo 2, mucho, porque dice la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice el verso 2, mucho, en todas maneras. O sea que es un gran privilegio ser judío. Acuérdense que ser judío viene de Judá, alabanza, o sea, alabar a Dios. Si eres judío puedes estar orgulloso de ello. Hay ventajas ciertamente. ¿Y cuál es esa ventaja? Continúa el verso. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Es una ventaja. La palabra griega, hermanos, para primero, significa de importancia mayor. Cuando Pablo dice primero, suena como que va a dar una lista de ventajas, ¿verdad?, por ser judío, pero solamente menciona una aquí. ¿Por qué? Está diciendo que esta es la más importante ventaja. En el capítulo 9, de los versos 4 al 5, menciona otras ventajas. Está diciendo, hermanos, que la mayor ventaja que tenían los judíos era que Dios les había entregado su palabra. Más que todos los ritos y otras cosas que les había dado, Dios les había dado su palabra. ¿Por qué o para qué les dio Dios su palabra a ellos, a los judíos? Bueno, la primera razón del por qué Dios le dio su palabra a los judíos es para que la cuidaran y la protegieran. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos estar agradecidos a los judíos porque han preservado la Biblia por miles de años. Esta palabra de Dios, hermanos, esta Biblia ha sido preservada a través de los siglos porque los judíos cuidaron muy bien muy bien lo que les había sido confiada. En Éxodo capítulo 25, Dios da las instrucciones para hacer el arca del testimonio, ¿se acuerdan? Y del verso 10 en adelante del Éxodo 25, dice cómo tenía que hacerse. Dios da las instrucciones y vemos que el arca era tan sagrada que no se podía tocar. ¿Por qué? Porque en ella se guardaba la palabra de Dios. De hecho, hermanos, eran las 2 tablas de los 10 mandamientos que se pusieron en ella. En Éxodo 25, verso 16 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, el testimonio de la palabra de Dios. Lo que hacía especial al arca era lo que había adentro. Entonces la palabra les fue entregada a los judíos, quienes tenían que cuidarla y guardarla. Más tarde, hermanos, Dios le dijo a Salomón que construyera un templo enorme y detallado. ¿Para qué? Para guardar el arca que contenía la palabra de Dios. Así de importante era. Dios dijo, voy a dar a los judíos la palabra para que la guarden y la protejan, para que a través de los siglos la gente la pueda tener. Dios le dio a los judíos la palabra para que la guardaran, para que la cuidaran. Pero había algo más en el corazón de Dios cuando les confió a los judíos su palabra. La segunda cosa que tenían que hacer con la palabra de Dios los judíos era compartirla.
O sea, los judíos habían de ser los misioneros al resto del mundo. Dios los escogió para que fueran los evangelistas, los que llevaran las buenas nuevas al mundo. Habían de llevar la palabra de Dios sin compartirla, pero no lo hacían. O sea, los judíos cumplieron solo una parte de lo confiado. Cuidaban y preservaban la palabra, pero no la compartían. Pensaban que por ser el pueblo escogido eran los únicos que valían a los ojos de Dios. O sea, los judíos veían su posición simplemente como de prestigio y privilegio. Pablo dice, tienen ventajas, sí, se les ha confiado la palabra de Dios, pero también tienen una responsabilidad. Ahora, la segunda pregunta que tenía Pablo está en el próximo versículo. Dice, ¿y qué pues? ¿Qué pues si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Quiero que subrayes esa palabra, la fidelidad de Dios. O sea, ese es el punto de la segunda pregunta. El primer punto trata con el privilegio que tenían los judíos. El segundo trata con la fidelidad de Dios. Pablo, hermanos, sabe que obviamente había judíos infieles a Dios. El Antiguo Testamento entero habla de eso, que había algunos judíos fieles y otros que no lo eran. Surgía entonces la pregunta, ¿dejaría Dios a la nación judía solo porque algunos de ellos eran infieles? ¿Quitaría Dios todas sus promesas a los judíos porque no le seguían fielmente? ¿La infidelidad de los judíos cancela las promesas hechas por Dios a ellos? Ahora, ¿hizo Dios promesas a los judíos? Claro. El Antiguo Testamento está repleto de ellas. ¿Guardaban los judíos su parte en el pacto? No. Entonces, ¿puede Dios romper sus promesas? Pablo dice en el verso 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Hermanos, la pregunta que trata Pablo ahora es, siendo que los judíos no siguieron la palabra de Dios completamente, ¿significa que Dios no tiene que cumplir todas sus promesas que les hizo? Él dice, no, de ninguna manera. Fíjese, es una expresión favorita de Pablo, de ninguna manera. Él la usa 13 veces en los escritos de Pablo y 9 veces en el libro de Romanos. Y eso significa literalmente no, 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 no. O sea, es la afirmación más fuerte que se puede hacer en el idioma griego. Significa absolutamente no. O sea, Dios no rompe sus promesas, aun cuando nuestra conducta no lo merece. Hermanos, en la Biblia hay 2 clases de promesas. Promesas condicionales y promesas incondicionales. Las promesas condicionales son promesas que dicen, si tú haces esto, entonces haré esto. Por ejemplo, pedid y se os dará. La condición es pedir, ¿verdad? La promesa es se os dará. No dice si no pides, te lo dará de todas formas. O sea que hay una condición. Otro ejemplo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la condición? Invocar el nombre del Señor. Si haces tu parte, Dios cumplirá su promesa. Fíjense, 2 de Crónicas 7, 14, un versículo que todos saben, dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, esa es la condición. Luego la promesa, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que son promesas condicionales. Pero hay también en la Biblia, hermanos, muchas promesas que son totalmente sin condiciones. O sea, están en vigor si hacemos lo correcto o no. Estas son las promesas de las que habla Pablo aquí. Hay algunas promesas que hizo Dios a los judíos que no dependían de su manera de comportarse. Por ejemplo, hermanos, Dios prometió a los judíos que algún día vendría el Mesías. ¿Merecían un Mesías los judíos?
¿Eran fieles a Dios a través del Antiguo Testamento? No lo eran. Pero ¿mandó Dios de todas formas al Mesías? Claro. Aún sabiendo que los judíos lo iban a rechazar, se los mandó Dios. Esa era una promesa incondicional. La Biblia, hermanos, también dice que un día Cristo volverá. Esa es una promesa. No importa lo que haces o no haces. Esa promesa no depende de ti. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, algunos de ustedes dicen que Dios puede desechar todo lo que les había prometido a los judíos en base a su mala conducta. Pero no, las promesas de Dios se basan en el carácter de Dios, no en la conducta del hombre. Hermanos, ¿no se alegran ustedes de que algunas promesas de Dios no se basan en nuestra conducta? Pablo basa su respuesta, esa respuesta la basa en el Salmo 89, del verso 30 al 37. Fíjense, estos son los versículos en los que Pablo estaba pensando cuando levantó la segunda pregunta. Son versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Fíjense lo que dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. O sea que Dios, hermanos, nos está diciendo que aunque la nación judía ha hecho lo que les mandó, aún así les ama y cumplirá las promesas que les ha hecho. Hermanos, la nación de Israel es un claro ejemplo de la fidelidad de Dios. Todas esas naciones alrededor de Israel que estaban antiguamente ya no están. La única nación que está es Israel. O sea que a pesar de todo lo que le han querido hacer a Israel, una nación tan pequeñita, ¿verdad?, de que todo el mundo lo amenace, que todo el mundo, ¿verdad?, han jurado que lo van a aventar al mar Mediterráneo. Israel está ahí. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Vemos la fidelidad de Dios en la nación de Israel. Entonces, ese debe de ser el motivo de aliento para nosotros. Una razón por la cual deberíamos estimar las promesas de Dios es porque son absolutamente fidedignas, o sea, verdaderas. Puedes confiar en ellas. Dios nunca contradice su palabra. Si Dios lo dice, ciertamente pasará. Entonces Pablo da a entender aquí que Dios no ha terminado su trato con Israel todavía. Él está trabajando con su iglesia hoy, pero todavía guarda su plan para Israel. Todavía tiene promesas que cumplir. Y esto entonces nos guía a la tercera pregunta, que está en el verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la injusticia de Dios. Déjenme pausar aquí. Este pasaje, hermanos, ahorita se los voy a leer todo, pudiera ser uno de los más difíciles de entender en el griego de todo el libro de Romanos. Pablo introduce una lógica defectuosa aquí y apunta que no tiene sentido. Pero era una excusa que se usaba mucho entre los judíos de ese tiempo. Fíjense, se va a leer todo el texto. Y si nuestra justicia, escuche bien lo que dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Luego dice, entre paréntesis, hablo como hombre. Fíjense, en la versión Living Bible lo dice de esta manera, fíjense, dice, pero algunos dicen que nuestra infidelidad con Dios es buena. Nuestros pecados sirven de buen propósito. La gente notará la bondad de Dios cuando vea lo malos que somos. ¿Es justo que Dios nos castigue cuando nuestros pecados sirven de ayuda para Él? Es la manera de hablar de algunos. Ahora, hay otra versión, en la versión Phillips dice,
Pero si nuestra injusticia da a saber la bondad de Dios, pensamos que Dios es injusto al castigarnos entonces. Y luego dice ahí, usa un argumento humano. Pablo, hermanos, está pensando que algunos dicen, fíjense, Pablo está pensando que algunos dicen, tú acabas de decir que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles a Él. Por lo tanto, me parece que cuando peco, Dios me perdona. Y si peco más y Dios me perdona más, entonces cada vez que peco, hago ver bien a Dios, porque Él demuestra su generosidad en perdonar. Dios no debe enfadarse conmigo cuando peco, porque mi pecado en realidad hace resaltar su bondad. Ahora, ¿cuál es la lógica aquí, hermano? La lógica aquí es esta. La lógica humana, ¿verdad? La lógica es esta, fíjense. Si nuestro pecado pone a Dios en alto porque muestra su gracia y generosidad, ¿por qué hemos de ser juzgados por Él? ¿Por qué nos condena Dios cuando de hecho le estamos haciendo un favor? Por nuestro pecado, Dios demuestra lo grande que es y por lo tanto debe agradecernos por nuestro pecado. Esa es la lógica, ¿verdad?, en ese versículo. Pablo dice en paréntesis, ¿verdad?, dice, hablo como hombre. O sea, esa es la lógica humana. Y a veces la lógica humana, hermanos, es una locura. Pablo se daba cuenta de que se podía torcer lo que decía. Y la gente estaba diciendo que la infidelidad de los judíos realmente reforzaba la fidelidad de Dios. Hermanos, quiero decirles algo aquí. Tengo que tener mucho cuidado, hermanos, porque fíjense que yo conozco a mucha gente, bueno, no mucha, pero sí a gente. Este libro de Romanos, como les decía al principio, es uno de los libros más impresionantes de la Biblia. Pero también, hermanos, si la gente no se deja llevar por el Espíritu Santo, hay gente que se ha confundido, fíjense, al estudiar el libro de Romanos. Dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan muchas cosas porque dicen, bueno, pues al fin que eso no me va a salvar. Así que, o sea, que transcriversan todo como en este caso, fíjense. Está diciendo, bueno, si cuando peco, ¿verdad?, eso muestra la bondad de Dios, pues voy a pecar más para que se muestre más la bondad de Dios. Eso tiene lógica, hermanos, es la lógica humana, pero eso no, así no es. Fíjense, hermanos, le voy a dar una ilustración de esto. Escúcheme bien, una ilustración. Un hombre comete adulterio una y otra vez, vez tras vez. Su esposa se mantiene fiel a él. El esposo viene y dice a su esposa, fíjense, el esposo viene y le dice a su esposa, mi infidelidad solo te hace ver mejor, siendo que te mantienes fiel a mí. Aunque te soy infiel, eso demuestra lo maravillosa que eres. Pero un día esta esposa por fin le dice, ya basta, no aguanto más, no te voy a soportar más. Entonces el esposo le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te enojas conmigo? Mi infidelidad hace que todos vean tu paciencia. O sea, en vez de enojarte, debes agradecerme por mi adulterio, porque demuestra lo grande que eres. O sea, ¿tiene ese sentido, hermanos? ¿Tiene lógica eso? Pues no, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando, hermanos? Luego todos serios. Por eso digo, quiero que se metan en esto. Pablo destruye ese argumento. Su respuesta, verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si Dios no tiene normas y deja que todo el mundo haga lo que quiera, ¿cómo puede ser justo Dios si no tiene normas? Si el resultado del pecado es bien, entonces Dios no puede juzgar a nadie porque todo el mundo estaría haciendo bien, ¿verdad?, cada vez que pecara. Pero no es así. Entonces, esta pregunta, hermanos, tiene que ver con la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios es la justicia de Dios. Dios no te va a dejar que te salgas porque Dios es justo. A veces no entendemos, hermanos, esa palabra, porque a veces en el mundo hay muchas injusticias. Realmente a veces los jueces no son justos, pero Dios es un Dios
A veces decimos, bueno, pues yo peco y Dios me perdona. Sí, pero alguien pagó por tu pecado. El Señor Jesucristo pagó, o sea que Dios se cobró en el Señor Jesús. O sea que Dios es justo. Ahora, la pregunta número 4. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta es como una extensión del último argumento. Pablo dice, vamos a llevar tu lógica a un paso más allá. Si todas las cosas malas que hago hacen feliz a Dios porque le dan la oportunidad de demostrar su gracia, entonces ¿por qué me condenaría a Dios? Y si la verdad de Dios ha aumentado por mi pecado, ¿por qué soy juzgado? ¿Me puede culpar Dios por algo que le trae gloria? ¿Cómo puede Dios llamarme pecador si mi pecado demuestra lo perdonador que es Dios? Pablo, hermanos, era un gigante intelectual, o sea que era un genio. Pablo lleva esto hasta el extremo para demostrar cuán ignorante en realidad es esta forma de pensar. Verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea que lo que está diciendo aquí es, si cada vez que peco, eso le trae más gloria a Dios porque demuestra lo perdonador que es, entonces a pecar en grande para que Dios sea un gran perdonador. O sea, ¿tiene sentido eso, hermanos? No. Pablo está diciendo, Dios no necesita nuestra maldad para contrastar su bondad. Esa es gracia barata. Es decir, básicamente, no importa lo que hagas, si crees que algo es bueno para ti. Hermanos, hay mucha gente que va a la iglesia, cree la verdad, pero ¿qué de su estilo de vida? O sea, viven para el Señor los domingos y para el diablo el resto de la semana. Así vive mucha gente, hermanos. Yo les decía en una ocasión, ¿verdad? Hace años, cuando tenía mi negocio, mi compañía, nosotros teníamos un trabajo en la ciudad de Orange. Y había un gordito ahí, Lupe, le decía, el don Lupe. Y ese don Lupe era como casi todos eran americanos y él era hispano, ¿verdad? Aunque era americano, pero era hispano él. Y un día llegamos ahí, a ver, vengan, dice, les voy a enseñar algo. Y nos sacó una revista pornográfica, no, miren que no sé qué tan. Y entonces mi ayudante le dice, no puedo ver esas cosas. Bueno, él luego habló y dijo, yo no puedo saber esas cosas porque yo soy cristiano, somos cristianos. ¿Y qué creen que dijo don Lupe? Oh, yo también soy cristiano, digo. Es más, dice, yo todos los domingos, yo soy el que hago el café para todos los hermanos ahí. Y viene haciendo todo eso. Hermanos, mucha gente que va a la iglesia, otra vez, cree la verdad, pero ¿qué de su estilo de vida? Pablo dice, no debes seguir pecando para comprobar la gracia de Dios y lo perdonador que es. Déjenme darles otra ilustración. Supongamos que te resfrías, la garganta te duele, vas al médico y él te dice, tengo una droga milagrosa y como tu caso no es muy grave, fíjate, tengo una droga milagrosa y como tu caso no es muy grave, esta droga puede sanar tu garganta inmediatamente. Y supongamos que tú le respondes, voy a esperar unos días, voy a orar para que mi garganta se empeore, para poder comprobar lo potente que es esa droga milagrosa. O sea, esa es la misma lógica que vemos aquí, hermanos. ¿Cómo vas a hacer eso tú? Muchos piensan, hermanos, que Dios es como un abuelito que lo pone a cuidar a sus nietos y estos le hacen todo lo que les da la gana. Y el abuelo solo está sentado en su silla, probando todo sin hacer nada. Hay gente que dice, sé que lo que hago es malo, pero voy a hacerlo de todas formas porque sé que Dios me perdonará. Hermanos, qué razonamiento tan necio. ¿No te das cuenta de que Él sabe lo que piensas?
El perdón, hermanos, no es nunca permiso para pecar. O sea, no debes confundir jamás el perdón con la aprobación. Son dos cosas diferentes. El perdón de Dios no significa la aprobación. Puedes arruinar tu vida viviendo como te dé la gana y después pedir que Dios te perdone, pero vas a cosechar lo que sembraste. O sea, vas a ver las consecuencias. Puedes pasar y hacer cualquier cosa. Esto puede pasar en cualquier área de tu vida. Puedes cometer un error, un pecado, puedes pedir a Dios que te perdone, arrepentirte y Dios te va a perdonar, pero van a quedar las cicatrices. Por eso es que a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí? Pues a veces la gente, hermanos, hay gente que se mete pues a su cuerpo muchas cosas, ¿verdad? Se mete droga, y claro, ¿verdad? Vienen al Señor, Dios los perdona y todo, pero a veces las cicatrices quedan ahí, a veces hay situaciones que surgen, porque las consecuencias ahí quedan. Pablo está diciendo, no presumas de la gracia de Dios. Algunos creían que Pablo enseñaba eso. Pablo dice, he sido calumniado. Algunos dicen que estoy propagando una vida disoluta. La respuesta de Pablo a esta actitud fue su afirmación en el verso 8, cuya condenación es justa. O sea que si piensas que puedes pecar sin sufrir las consecuencias después de pedir que Dios te perdone, estás equivocado. O sea que vas a recibir lo que mereces, lo que has sembrado. Esto es difícil, hermano, pero es lo que está diciendo aquí. Ahora vamos a la quinta pregunta, verso 9. Pablo, como abogado acusador, resume sus argumentos. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, o sea, refiriéndose a los judíos, mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, esta última pregunta nos trata con la pecaminosidad del hombre. Pablo dice, ¿somos mejores, refiriéndose a los judíos? No. Algunos piensan por el versículo 1 que los judíos tienen una ventaja. Pablo concuerda en decir que tienen una ventaja, pero no dice que son mejores. O sea, hay una diferencia. Tienen sí una ventaja, tienen la palabra de Dios, pero no son mejores. Esa es la primera sección en los argumentos finales de Pablo, las preguntas. Luego Pablo entra en la sección 2, que es del versículo 10 al 18, que son citas. Pablo, hermano, cita 5 pasajes del Antiguo Testamento. Escogió estos 5 pasajes y los unió en forma de poema. Los versos 10 al 18 son un poema compuesto de 5 citas sacadas del Antiguo Testamento. Esta era la manera preferida de enseñar de Pablo, fíjense. Las enseñanzas de Pablo eran por tópicos. Pablo siempre enseñaba por tópicos, tomando versículos de varios sitios, juntándolos para hacer sus conclusiones. Entonces tenemos en estos versículos el sermón tópico de Pablo sobre el pecado, y contiene 3 puntos. El punto número 1 habla del carácter del hombre, que está en los versículos del 10 al 12. Luego en el punto número 2 habla de la conducta del hombre, versículos del 3 al 17, y en el punto 3 habla de la causa del pecado. Hace una evaluación espiritual del hombre, toma radiografías del ser humano y da un diagnóstico de que todo el mundo sufre una enfermedad moral o mortal. O sea, esa es la acusación final de Pablo. Entonces, en estos versículos, Pablo hace varias afirmaciones. Fíjense, Pablo dice, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, el pecado es universal, incluye todas las razas, las religiones, todas las nacionalidades. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mucha gente busca las cosas que ofrece Dios, pero no buscan a Dios. Buenas cosas de Dios,
pero no buscan a Dios. O sea, de hecho, a veces huyen de Él. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Si tienes tu bosquejo, si quieres en tu Biblia, subraya la palabra inútiles. La palabra original en griego, hermanos, esa palabra se usaba para la leche agria. Inútiles. Significa que se echaron a perder, estaban agrios, huelen. Ustedes saben que la leche echada a perder, ¿verdad?, huele muy mal. Es inútil, no vale. El punto es el pecado desperdicia. Luego, en el verso 13, esa es una cita del Salmo 5, verso 9. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. En estos versículos Pablo habla de nuestro hablar. Nuestro hablar saca nuestra pecaminosidad a la luz. Lo que dices es lo que hay dentro de ti. ¿Qué dice en Mateo 12:24? De la abundancia del corazón habla la boca. Luego el verso 13, la segunda parte dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Hermanos, es una cita del Salmo 140, verso 3, donde dice, sus lenguas están cargadas de mentiras, todo lo que dicen tiene el aguijón y veneno de serpientes venenosas. Los áspides tienen una bolsa atrás de sus bocas y pueden matar con su boca. ¿Puede el ser humano matar a otros con su boca? Sí. Golpeamos mortalmente a otros con nuestras palabras. Verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es una cita del Salmo 10, verso 7. Está hablando de una boca sucia. El hablar sucio es ofensa a Dios. Luego empieza Pablo a describir los actos de estas personas, de los versos 15 al 17. Ahí deja la garganta, deja la lengua, los labios, la boca para ir a otras partes del cuerpo. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Eso viene de Isaías 59, versos 7 al 9. Son violentos y como resultado sus vidas están llenas de miseria. No conocen la paz. Verso 17, y no conocieron camino de paz. Y al final, hermanos, él da la causa en el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es del Salmos 36, verso 1. La razón, hermanos, por lo que hacemos lo que queremos es porque no dejamos a Dios entrar en nuestros pensamientos. Pablo empieza con preguntas, luego sigue con citas y entonces va a la conclusión. Los últimos dos versículos 19 y 20 resumen todo lo que Pablo ha estado construyendo en los primeros 3 capítulos de Romanos. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo, hermano, resume todo en 2 verdades. Una, todo el mundo responsable ante Dios. Y número 2, todo el mundo está sin excusa. Dice que toda boca se cerrará y callará. Vas a estar delante de Dios y te quedarás callado, o sea, sin habla. No podrás defenderte. No podrás decir, era inocente. Todo el mundo es responsable y todo el mundo está sin excusa. O sea, estamos indefensos. Ahora, no solamente indefensos, sin Cristo estamos sin esperanza. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dice aquí, hermanos, que nadie puede salvarse guardando la ley, o sea, los 10 mandamientos. Nadie se salvará guardando la ley. Nadie jamás se ha salvado por guardar la ley. ¿Por qué fue dada la ley, hermanos, si no te puede llevar al cielo? ¿Por qué Dios dio la ley? Bueno, hermanos, Dios dio la ley en la Biblia por 2 razones. En primer lugar,
nos hace conscientes de nuestro pecado. O sea, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando hay una norma, uno sabe, ¿verdad?, cuando no la cumple. Cuando tienes una meta, sabes cuando no llegas a ella. Cuando tienes una ley, sabes cuando la violas. Entonces, el primer propósito de la ley es que nos muestra nuestra necesidad de ser salvos. Ahora, el segundo propósito de la ley es dirigirnos a Cristo. En Gálatas 3, versos 23 y 24 dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, la ley, hermanos, encarcela a la gente, no le da libertad a nadie. La gracia libra, pero no la ley. Luego sigue diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo, si la buscan en otra versión, se refiere como al cuidador, como a una niñera, como a una persona que está cuidando a alguien y que lo lleva, ¿verdad? Ha sido, dice, nuestra ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el segundo propósito de la ley es dirigirnos a Cristo. Nos muestra que necesitamos ser salvos y luego nos indica quién es el Salvador. Nos dirige al que puede salvarnos. O sea, se nos hace conscientes de nuestro pecado y nos dirige al Salvador. Entonces, el veredicto final es que el hombre es culpable sin ninguna duda razonable. El mundo entero está perdido. La verdad es que todo el mundo necesita ser salvo, ya sea que seas rebelde, ya sea que seas respetable o religioso. Ahora, hermanos, esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. En 2 semanas, porque como digo, el siguiente viernes no vamos a tener esto porque tenemos lo de las mujeres, pero en 2 semanas vamos a entrar en las buenas noticias. Ahora, fíjense, hermanos, entre el verso 20 y el verso 21 hay un gran abismo, un gran abismo. J. Vernon McGee, que muchos de ustedes han oído de él, un gran predicador, maestro, ¿verdad?, dice que es como el Gran Cañón. O sea, la separación es como de la noche al día. De repente, Pablo cambia su papel de acusador y se convierte ahora en el abogado defensor, fíjense. Entonces, de repente nos damos cuenta de que no tenemos que vivir bajo la condenación. Déjenme darles un último versículo, que ahora voy a saltar muchos capítulos, y es Romanos 8:1, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la buena noticia. Entonces, en 2 semanas vamos a mirar los fundamentos del cristianismo, la base de nuestras creencias. Si tú no entiendes esto, hermano, tú no vas a entender la salvación. Así que espero que tú te prepares, ¿verdad? Porque vamos a entrar en la segunda sección que tiene que ver con la salvación, que son las buenas nuevas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Gracias, Señor, te damos.